Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Manuel Solanet para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí una vez más. Un placer. Bueno, y en este inicio del año el Banco Central comenzó, ¿no?, con una marcha errática. Primero bajó fuertemente las tasas de interés y ante la reacción, ¿no?, del dólar de la semana pasada volvió, ¿no?, a subirlas y las llevó al 50% en el que se ubica en estos últimos días. Estamos hablando desde ya de la tasa de referencia, la tasa que paga el Banco Central por las letras que emite y que están en poder de las entidades financieras. ¿Cómo evalúas el accionar, ¿no?, de esta institución, Manuel? Bueno, se fijaron reglas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay una banda muy amplia, a mi gusto demasiado amplia, y el Banco Central ha venido actuando para mantener el dólar en la parte inferior de la banda. En la parte inferior, exactamente. En la parte inferior. Y ha actuado bajando la tasa cuando ha visto que el mercado reaccionaba en el sentido de hacer carryover, digamos, para ponerlo en términos más concretos. Cuando el dólar había caído por debajo justamente, ¿no?, del piso de la banda. Estuvo por debajo de la banda un buen tiempo. Cuando tocó la banda y subió para arriba hubo un sustito y el Banco Central decidió que es mejor que el dólar esté quieto. Yo creo que tiene por delante una perspectiva que no es solo financiera y económica, sino también política. Sí, desde ya. El partido gobernante, Cambiemos, necesita tranquilidad para llegar a octubre, y en nuestro medio la subida del dólar siempre genera intranquilidad. Además puede generar comportamientos que se autoalimentan. Deshacer los carryovers, cuando la gente trae dólares, pasa pesos, gana la tasa de interés que Santiago mencionaba hace unos ratos, claro, y vuelve al dólar. El problema de cuando los dólares han fluido por ese motivo es que están dispuestos a salir también rápidamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que ese cuidado lo está teniendo el central y por eso ha subido las tasas. ¿Pero te parece que no te parece que se apresuró inicialmente al bajarlas? O sea, por ahí que la bajó demasiado rápido la tasa de interés. Bueno, también tiene una demanda del sector productivo, de la economía en general, de salir de la recesión. Las cifras que tenemos de producción industrial, de reactivación, son muy pobres, y esto genera una intranquilidad por otro lado, de manera de que hay un juego de frazada corta acá. Quiere favorecerse a unos, perjudica a otros y viceversa. Está el nivel de actividad, la inflación y el tipo de cambio. Y esas tres variables están gobernando las decisiones. Claro, no, sí, tal cual, es así. ¿Qué tan importante es el resultado electoral, Manuel? ¿Condiciona tanto la economía para lo que resta del año o es una variable más? Juega fuerte en las expectativas. Sobre todo porque las encuestas están dando un porcentaje importante para Cristina Kirchner, que es una alternativa desde el punto de vista de los analistas económicos, la mía propia, muy peligrosa. Es más, yo creo que ya han planteado prácticamente una reconstrucción de la deuda que puede parecer a un default. No solo lo ha hecho el kirchnerismo, sino también el llamado peronismo federal por algunos de sus principales voceros. De manera que estamos frente a una opción que no es descartable, que es que Cambiemos no continúe, que genera por lo menos una observación detenida y una perspectiva complicada en el futuro. Hablábamos en días anteriores que posiblemente, ¿no?, plantear el tema de la reestructuración de la deuda, generar el temor a un posible default en caso de que gane una alternativa distinta, ¿no?, al partido gobernante, es una manera también de generar desestabilización económica, ¿no? No puede ser justamente una herramienta política y quizás en caso de ganar, realmente que ese no sea el objetivo, la idea que tienen. Hay una mezcla de deseo de que le vaya mal a Macri y de ideología. La cultura argentina es una cultura antifondo monetario internacional. En un año electoral, un candidato, probablemente buscando ese apoyo populista, tiene que decir algo de ese tipo. Así que yo creo que hay una mezcla de cosas, pero de todas maneras juega en contra. Uno diría, bueno, se están cavando la fosa, si ganan las elecciones van a encontrar un país todavía más complicado, pero eso no juega antes de las elecciones. El objetivo principal es ganar el poder. Y yo creo que esto es
muy malo para el país. Habla, ¿no?, de la inmadurez política, ¿no?, de la Argentina, justamente este proceso que estamos viviendo que conspira además contra las posibilidades de recuperación de la economía, ¿no? Sí, hay inmadurez política y hay un tema de fondo cultural. La sociedad mayoritariamente tiene un diagnóstico equivocado de la economía y de la historia y juega en consecuencia. Entonces, los políticos que hablan para cosechar votos elaboran argumentos que son apetecibles al oído de los electores, mayoritariamente. Entonces esto se alimenta también a sí mismo. Yo creo que tenemos este año una responsabilidad enorme que es salir de este círculo vicioso. Ahora, hay que actuar frente a las creencias, es un trabajo arduo de llevar la verdad, el buen diagnóstico. Manuel, hablabas de la reestructuración de la deuda que propone la oposición. ¿Es realmente una noticia tan mala? Digo, si es voluntaria, por ejemplo, para acreedores institucionales y le sirve al país para estirar plazos, ¿no? O digo, una reestructuración amigable de la deuda no podría ser incluso reactivante para la economía. Se habla de reestructurar la deuda con el Fondo Monetario. Por ahora no parece nada amigable. Y cuando se habla de reestructuración, con la historia que tenemos nosotros, se entiende de otra forma. Hay países que en la crisis del 2001-2002 hicieron reestructuraciones amigables y no cayeron en default. Pero la Argentina cayó en default con un aplauso de la Asamblea Legislativa. Y todavía hay gente que le gusta esa idea. O sea, yo creo que la palabra reestructuración no la deberíamos usar. Y es posible que no haya que usarla. Me refiero a la reestructuración, no a la palabra. Y yo tengo esa esperanza. Pero hubo algunos intentos más amigables, creo que de Cavallo, primero con el canje, ¿no?, luego el megacanje. La idea de que la Argentina tenga hoy en día una deuda del 77% del producto me parece que no le gusta a nadie, ni al gobierno ni a la oposición. Entonces quizás estirándole los plazos sea más llevable. Sí, bueno, ahí hay algunas consideraciones que hacer sobre la medición. El producto, la deuda intraestatal. Yo creo que hay que hacer reformas de fondo para poder poner al país en condiciones de enfrentar el pago de la deuda sin necesidad de reestructurarla. Ese es el ideal. Y se puede hacer. El tema es deuda pública, no es deuda privada. Es un tema del Estado, es una cuestión fiscal. Manuel, esta semana se conocieron datos muy negativos sobre la marcha de la economía, sobre la evolución de la economía en el 2018, con una caída, ¿no?, del 2,6%, una caída interanual en diciembre del 7%, en diciembre del 2018 en relación a diciembre del 2017. ¿Crees que el gobierno viene haciendo los deberes como para que la economía se recupere a lo largo de este 2019? Bueno, está frente al corto plazo, que es lo que le preocupa frente a las elecciones, y está diciendo voy a hacer las cosas que hay que hacer si gano las elecciones. Eso es lo que yo he oído de algunos funcionarios y creo que es la estrategia que tienen por delante. Yo creo que las medidas estructurales son las necesarias. Si yo tuviera que aconsejar al gobierno diría hágalas ya y explíquelas bien porque va a ganar en popularidad, lo van a respetar más. Pero no lo ves al gobierno tomando medidas estructurales en la campaña electoral. No, se habla de algo de la reforma laboral, pero creo que esto va a terminar en un blanqueo nada más, un blanqueo laboral. Esta es una medida estructural que sería necesario para generar competitividad. En la reducción del gasto público, bueno, se está cumpliendo con el trabajo sobre el gasto primario, pero me parece que no está tan fácil de lograr la meta, sobre todo cuando uno analiza el gasto público en su totalidad, nación, provincias y municipios. El empleo público, por ejemplo, que la nación lo está reduciendo muy levemente, está compensada esa reducción por el incremento del empleo público en los otros niveles de gobierno. No ha bajado el número de planes sociales ni tampoco el número de jubilados y pensionados, de manera que el gasto físico no está reduciéndose como debiera hacerse, está jugando una reducción real de los salarios y las jubilaciones en el sector público y una disminución sí efectiva, pero no tanto, de los subsidios a la energía y al transporte. Muy bien, bueno Manuel, muchas gracias, nos tenemos que ir yendo. Nos vamos entonces con este análisis detallado de los desafíos que tenemos por delante para lograr que la economía comience a recuperarse. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.